A una misa católica, estaba nervioso, me acerqué al banco, me senté, todos se pusieron de pie, me puse de pie, todos empezaron a cantar. Justo después de eso me senté y todos se arrodillaron. Y poco después, cuando todos estaban arrodillados, el sacerdote al frente de la iglesia dijo algunas palabras sobre el pan y el vino. Y levantó el pan y todos inclinaron la cabeza, y levantó el vino y sucedió exactamente lo mismo. La cabeza de todos bajó. Y recuerdo haber pensado, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué estoy participando? Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué sucede en una misa católica?, es el misterio de la Sagrada Eucaristía. El Catecismo nos dice que el propósito de toda la vida sacramental de la Iglesia Católica es que accedamos al acontecimiento central de la historia humana, el misterio pascual de Cristo, su pasión, su resurrección de entre los muertos y su ascensión, por el cual, como está dicho, realizó la obra de nuestra salvación. El Catecismo continúa diciendo que es a través de nuestro culto en los sacramentos que logramos vivir de ese misterio de Cristo muriendo y resucitando. El lugar principal donde entramos en contacto y así llegamos a vivir la muerte y resurrección de Cristo es la Sagrada Eucaristía, que normalmente llamamos misa. Como hemos visto, los eventos del misterio pascual de Jesús fueron en el momento cuando el pueblo judío celebraba su liberación de la esclavitud de Egipto con el sacrificio del Cordero Pascual. Jesús, quien ya había sido identificado como el Cordero de Dios por Juan Bautista en su bautismo en el río Jordán, es el Cordero nuevo y definitivo, la ofrenda perfecta en sacrificio por el pecado. Todos los corderos pascuales de las celebraciones pascuales no habían sido más que una profecía y una señal. Debido a que Jesús es Dios y hombre, su ofrenda y sacrificio es una ofrenda divina por nuestros pecados, y expía todos esos pecados. Pero como hemos visto, es una fuente de vida divina para nosotros. Él transmite esta vida entregándose a nosotros como alimento. Recordemos que el Cordero de Pascua era sacrificado y luego comido en familia, la llamada Cena de Pascua, que fue la misma comida donde Jesús dijo sobre el pan y el vino, «Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes», y sobre la copa, «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes». La cena de la Pascua judía incluía pan, vino y un cordero para el sacrificio. Pero como Jesús es el último y definitivo Cordero de Dios, y su sacrificio es una sola vez, y satisface todos los pecados, la nueva Pascua, la misa, solo tendrá que representar ese único sacrificio perfecto, que no se repite, pero como decimos, celebramos. Por su poder divino, Jesús se pronuncia como el último Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que a partir de ese momento, cuando un sacerdote católico debidamente ordenado repite las palabras de Cristo, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», sobre el pan y el vino, él estará presente bajo esos signos en el único perfecto sacrificio que hizo por nosotros en su pasión, resurrección de entre los muertos y ascensión. Cristo mismo y su cumplimiento de ese misterio pascual están vivos en la Santa Misa. El Cordero está realmente ahí bajo las apariencias de pan y vino, para que vivamos de ellos. Este es un misterio de gran profundidad y belleza. Dios nos amó tanto que tomó para sí la naturaleza humana y murió por nosotros, e hizo de todo ese sacrificio de amor un medio por el cual podemos recibirlo diariamente como alimento. Él nos había dicho que lo haría, como registra el apóstol Juan en su Evangelio. Nos dijo, «Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida». Esto está en Juan capítulo 6. Desde el principio de la vida de la Iglesia, los apóstoles nos enseñaron que Cristo está presente bajo estos signos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos recuerda, ¿la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que compartimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Esta participación en el cuerpo y sangre de Cristo de la que habla San Pablo, en griego la palabra koinonía, se puede traducir como fraternidad o comunión.
Hoy en día llamamos a nuestra participación personal en Cristo a través de su cuerpo y sangre, Sagrada Comunión. Es un misterio incomparable que Dios se hiciera hombre, pero que ese mismo Dios hombre luego convertiría el pan y el vino en Él mismo, para que Él pudiera ser accesible para nosotros, es asombroso. La Sagrada Eucaristía es la revelación plena del amor de Dios por nosotros, no solo haciéndose hombre, sino convirtiéndose en pan del hombre, pan de vida para el hombre. Solo con fe se puede ver esto. Y por eso el sacerdote exclama después de las palabras de consagración del pan y el vino: el misterio de la fe. La misa puede desconcertar a todos. Para los católicos, la misa puede volverse repetitiva, las palabras te envuelven y no significan mucho. Para los no católicos puede parecer una mezcla de pasajes bíblicos, cestas de colecta, niños llorando y movimientos innecesarios. Pero ¿qué escuchamos realmente en una misa católica? Escuchas el Antiguo Testamento preparando el camino para Cristo, las palabras de Jesús en la Última Cena. Escuchas el testimonio de los primeros cristianos. Todo esto se retoma en la misa católica. La misa católica es el culmen del misterio de salvación, transmitido a través de los siglos a ti y a mí hoy. No es sorpresa que algo tan profundo como el misterio y el memorial de salvación para toda la humanidad requiera que se tome un tiempo para comprenderlo plenamente y participar plenamente en ello. No, en absoluto. El misterio de la misa es inagotable y es algo en lo que debemos ser iniciados todos. En la misa pasan dos cosas. Primero, se hace presente el evento más importante de la historia. Y segundo, la persona que realizó ese evento se hace presente. Por eso la misa contiene real y verdaderamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, tenía en mente un significado muy particular y la Iglesia siempre ha sido fiel a ese mandamiento. Y cuando la Iglesia celebra ese acto que Jesús nos mandó hacer, hacemos memoria y tres momentos se hacen presentes: la última cena, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Esos tres eventos están tan unidos que nos referimos a ellos como un solo evento en el misterio pascual. Y en la misa, el misterio pascual mismo se hace presente para que podamos participar de él y vivir de él. La muerte y resurrección salvadora de Jesús ocurrió hace 2000 años. ¿Cómo me encuentro con esto y su valor salvífico hoy? Sucede en la misa. Jesús hace presente esa verdadera adoración en cada misa, para que tú y yo podamos tener la verdadera adoración. Por supuesto que hago mis sacrificios, tengo mis deseos y oraciones que hago, pero esas son cosas humanas. En la misa puedo traerlos y colocarlos en el altar con Jesús, y luego se vuelven parte de su sacrificio y de esta manera llegan a ser perfectamente agradables al Padre. Llegamos a ese momento del ofertorio donde el sacerdote dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Allí mismo ves que tú tienes algo que ofrecer. Tu sacrificio está unido al sacrificio del sacerdote, el cual está unido al sacrificio de Cristo y ofrecido al Padre. Y esto es lo que sucede en la gran oración eucarística, esta gran oración de acción de gracias y alabanza al Padre, donde se nos enseña a ofrecer no solo por las manos del sacerdote, sino que también se nos enseña a ofrecernos a nosotros mismos. Y después el gran centro de esa oración de la Eucaristía, donde el sacerdote dice las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esto es mi sangre derramada por vosotros. Jesús es Dios y su palabra verdad. Y cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. Y cuando Él dice, esta es mi sangre, se convierte en la sangre de Jesús. Y creemos que el sacerdote habla en la persona de Cristo en ese momento. Que en ese momento, Cristo está hablando a través de Él.
y efectuando este cambio, tanto así que ya no hay más pan allí, y ya no hay más vino allí. Por eso cuando el sacerdote levanta ese pan para la adoración y lo deposita sobre el altar, hace una genuflexión. Porque en ese momento está adorando a Dios que está delante de él. Por supuesto, lo que también está presente en ese momento es el sacrificio de Jesús, su autoofrenda en la cruz. Ese único sacrificio verdadero y perfecto que se hace presente aquí para unirnos a la ofrenda. Después de haber ofrecido todo al Padre con Jesús, después de ese momento del gran amén, cuando hemos declarado nuestra unidad en esta ofrenda, entonces el Padre nos devuelve a Jesús. Entonces el Padre nos da a su Hijo y su vida resucitada. Luego nos permite comer su carne y beber su sangre, como Jesús nos dijo que se nos ordenó hacer. ¿Conoces esos momentos de recibir la Sagrada Comunión? Son algunos de los momentos más importantes de nuestra vida. Y Jesús nunca está más cerca de nosotros que en ese momento que lo recibimos en nuestro corazón. Y qué importante es después de recibir la Sagrada Comunión. Poder pasar solo unos momentos ante Él orando, reconociéndolo y agradeciéndole por su amor mientras Él viene a vivir dentro de nosotros. Una de las razones por las que Jesús viene a nosotros y realmente desea unirse con nosotros es para que podamos ser uno con Él. De hecho, cuando San Agustín describió esto, dijo, nos convertimos en lo que recibimos. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Llegamos a ser transformados en Él. Para luego, al salir de la iglesia, y cuando somos enviados al final de la misa saliendo de la iglesia, somos enviados para ser el cuerpo de Jesús en el mundo. Santa Teresa lo dijo de manera práctica, Jesús no tiene otras manos que las tuyas, Él no tiene otros pies que los tuyos. Al recibirlo, te has convertido en Jesús, has sido transformado en Él y ahora debes hacerlo presente en el mundo. Las raíces escriturales son profundas. La liturgia es hermosa, es la fuente y culmen de la vida cristiana. Pero eso no cambia que es una enseñanza difícil. Y si te sientes así, no estás solo ahora y no estás solo incluso comparado con los tiempos de Cristo, con los hombres que lo oyeron de Cristo mismo. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús enseña muy claramente, yo soy el pan vivo bajado del cielo, sus seguidores deben comer su carne y beber su sangre. ¿La respuesta de las multitudes? De ninguna manera. Se fueron, y Jesús se los permitió. Es la única vez en los Evangelios que les permite marcharse. Jesús dijo entonces a los discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro responde en nombre de toda la iglesia, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Los entendió completamente? No lo parece, pero él sabía quién las hablaba. Y así, con esa apertura de fe, seguimos adelante, seguimos sumergiéndonos en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Cuando aprendimos sobre el significado de la muerte de Cristo en la cruz, hablé de la muerte de Cristo como medicina, aplicando vida a la herida que es nuestra muerte. Pero ¿cómo se administra este medicamento? En otras palabras, ¿cómo puedo recibirlo? Lo recibimos a través de los sacramentos, de manera muy especial a través de la Eucaristía. En la Eucaristía, Cristo continúa dando su cuerpo, la fuerza de su misterio pascual a quienes lo aman. De hecho, uno de los primeros escritores cristianos, el mártir y obispo San Ignacio de Antioquía, llamó a la Eucaristía la medicina de la inmortalidad. En Juan 6, Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Aquel que es vida verdaderamente viene dentro de nosotros porque Cristo se ha hecho alimento. El medio de entrega, por así decirlo, es su medicina, el pan y el vino. Como con el misterio pascual, esta descripción de la Eucaristía como medicina solo es parte del significado de esta comida sagrada. En este banquete comemos del árbol de la vida y saboreamos por adelantado las bodas del Cordero. A través de la Eucaristía, Cristo viene a morar dentro de nosotros como prometió
Y la iglesia es edificada y creada, porque la iglesia no es otra cosa que el cuerpo místico de Cristo. En otras palabras, la unidad de nosotros con Dios y de nosotros unos con otros, ese fue el objetivo de la encarnación que se cumple en nosotros a través de la Eucaristía. Podríamos pasar mucho tiempo meditando sobre estos significados eucarísticos, pero ninguno de estos efectos de la Eucaristía es otra cosa que una bonita imagen, una hermosa idea. A menos que veamos este pan como el cuerpo de Cristo. Tomamos la palabra del Señor cuando dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. De este misterio, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, San Agustín dice en un sermón a los recién bautizados, lo que puedes ver entonces es pan y una taza. Eso es lo que tus ojos te han dicho. Pero en cuanto a lo que se refiere a la instrucción de la fe, el pan es el cuerpo de Cristo, la copa la sangre de Cristo. En otras palabras, la doctrina católica de la Eucaristía tiene como objetivo ayudarnos a instruirnos para que podamos decir con confianza que sí, este es su cuerpo, y sí, esta es su sangre. Por eso respondemos a la palabra, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dicen cuando recibimos la Eucaristía. Respondemos diciendo amén. Amén significa sí, estoy de acuerdo, que así sea. El término técnico desarrollado en la tradición de la Iglesia para describir esta realidad de la Eucaristía es transubstanciación. Este término puede parecer jerga teológica, pero lo que significa es que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, cambia su sustancia. Lo que es cambiado. Parece pan y vino. Sabe y huele a pan y vino. Sus propiedades químicas siguen siendo las del pan y el vino. Entonces decimos que sus accidentes, todas sus cualidades materiales no cambian, pero sus sustancias o esencia, lo que realmente es, ha cambiado. Por eso podemos llamar propiamente a la Eucaristía cuerpo y sangre. Podemos adorarlo y venerarlo porque es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la doctrina de la transubstanciación no hace ningún intento de explicar el cómo de esta transformación, o discernir algún tipo de mecanismo invisible por el cual el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. El sacramento es un misterio profundo. Lo creemos y desarrollamos un lenguaje teológico para sostenerlo, por la autoridad de las palabras de Cristo al respecto y la tradición ininterrumpida de la Iglesia con respecto a este misterio. De hecho, es por el poder y la autoridad de las propias palabras de Cristo y la venida del Espíritu Santo que tiene lugar la transubstanciación. Es entonces cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo y dice las palabras que Cristo instituyó en la última cena. Este misterio es paralelo al de la encarnación. Cuando María pregunta al ángel Gabriel cómo le nacería un niño, él responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por el poder y la sombra de ese mismo Espíritu que el mismo cuerpo de Cristo se hace presente en el altar y lo consumimos. Y recibimos al Señor de la vida, para que vayamos y vivamos como Cristo en el mundo y estemos con Él en la eternidad. Cuando pensamos en lo que hemos escuchado hasta ahora, el Cordero Pascual y la historia del Éxodo, las palabras de Jesús en la última cena, la doctrina de la Sagrada Eucaristía, estas cosas son asombrosas, cosas con las que podemos luchar toda la vida. Pero podemos hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Eucaristía? Es el memorial de nuestra salvación, sí. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo de estar siempre con nosotros, sí. Y hay algo más. Es el punto central del cristianismo. Ese es el amor. Decimos que el amor de Dios derramado en la Eucaristía nos llega todos los días en la misa. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para nosotros consumir la Eucaristía? Estamos consumiendo el amor de Dios. Significa que somos consumidos por el amor de Dios. Significa que el amor divino se convierte en nuestro amor. Significa que somos transformados por el amor de Dios. Dios quiere que su propia vida, su propio amor, sea nuestro. ¿Y qué pasa al final de la misa? Somos enviados, se nos ha delegado. Se supone que debemos salir y llevar el amor de Dios al mundo.
Cuando pensamos en el misterio de la misa, sabemos que la Eucaristía está en el centro de ella, y es algo tan poderoso que Dios se hace presente en la Eucaristía, que Dios nos da a su propio cuerpo. Pero Dios ha estado preparando a su pueblo para este misterio a lo largo de la historia de la salvación. De hecho, en el gran evento del Éxodo, Dios ya estaba preparando a su pueblo para lo que realmente quería darles, y es Él mismo en la Eucaristía. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, San Pablo, como escribe a los Corintios y va a abordar en 1 Corintios capítulo 10 y 11, todo tipo de enseñanzas sobre la Eucaristía, cómo se reúnen para la misa. Y regresa y lo relaciona con la experiencia de Israel en el desierto, que Dios, en el primer Éxodo, les dio comida y bebida sobrenatural en el desierto para alimentar y nutrir a Israel después de que cruzaron el Mar Rojo, y utiliza el cruce del Mar Rojo como una especie de bautismo. En otras palabras, Israel cruza el Mar Rojo en el desierto, es algo así como el bautismo, y luego Dios les da la comida y la bebida sobrenatural, que es la Eucaristía, porque hay que estar bautizado para recibir la Eucaristía, y Pablo lo sabe, y eso lo explica en Corintios. Y luego reflexiona por lo tanto sobre su experiencia de tener comida y bebida sobrenatural en la Eucaristía, con la experiencia de Israel en el desierto. Y si volvemos a Éxodo 16, cuando Dios les da el maná en el desierto, simplemente trajo a Israel en este escape dramático de último minuto de Egipto, por lo que no empacaron provisiones, no tenían suficiente pan ni comida para atravesar el desierto, para atravesar el yermo. Entonces, ¿qué iban a hacer? Cuando se adentraron en el desierto, empezaron a desesperarse, pensaron que morirían, y Dios le dice a Moisés, no, voy a cuidar de mi pueblo. Y en el capítulo 16 del Éxodo, versículo 4, Dios dice, voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. En otras palabras, ¿por qué desde el cielo y no floreciendo del suelo? Para mostrar que la fuente de sus dones y su alimento es del cielo, es de Dios. Y por supuesto, esto es exactamente lo que obtenemos en la Eucaristía, y entonces la idea de que el maná desciende del cielo, como el rocío, de hecho, en la mañana, y me encantan las imágenes que tenemos aquí en Éxodo 16, versículo 7, y por la mañana verán la gloria del Señor. ¿No es bello esto? Verán la gloria del Señor, veremos la gloria del Señor en la Eucaristía. Y eso para nosotros es tan poderoso, y de hecho Jesús hace eco de esto en su oración que nos enseña como discípulos del Padre Nuestro, donde dice, danos hoy nuestro pan de cada día, porque Israel con el maná debía orar y recoger el maná todos los días, habría comida justa para el día. Y luego el maná tenía que llegar al día siguiente, y el maná tenía que llegar al día siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que buscar la gracia de Dios todos los días. No podemos ser autosuficientes en el viaje de peregrinación por este mundo, que es como un desierto, a nuestra tierra prometida, que es el cielo, que para sostenernos espiritualmente necesitamos ser nutridos por el alimento y la bebida sobrenaturales de la Eucaristía y de nuestra oración, y la gracia que nos llega en la oración. Y entonces sabemos que necesitamos buscar la gracia de Dios y la Eucaristía todos los días. Todos los días queremos ir, porque será Dios que te sostenga en tu camino. Si intentas vivir la vida cristiana solo, sin la gracia de Dios, sin el alimento y la bebida sobrenaturales del alimento de la palabra de Dios y del alimento de la Eucaristía, no podrás mantener una vida pacífica y llena de gozo en Cristo por tu cuenta. Entonces lo hacemos yendo a la Eucaristía y acudiendo a la palabra de Dios en oración. Así nos sustentamos en este viaje. Eso es lo que el pan y el maná nos enseña. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bien, conclusiones importantes de hoy. Cada vez que se celebra la misa, se nos hace presente el misterio pascual de Cristo, su última cena, su pasión, su muerte y su resurrección. En esto, el pan y el vino consagrados se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. La Eucaristía es a la vez sacrificio y alimento, al igual que la celebración de la Pascua en Israel. En esta nueva Pascua, Cristo es el nuevo y definitivo Cordero Pascual que ofrece un culto perfecto para expiar nuestros pecados. En la misa nos ofrecemos al Padre en unión con Cristo, que es el sacrificio perfecto. Y al hacerlo recibimos su amor de la manera más profunda, porque estamos consumiendo el amor mismo. La Eucaristía es el pan de nuestro camino, es la provisión que Dios proporciona para ayudarnos en el camino. Al alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, poco a poco somos transformados en Cristo mismo para que podamos ser instrumentos de amor en el mundo.
Lo que hablamos hoy, la iglesia lo ha estado pensando y enseñando durante cientos de años. Pero lo que debemos recordar es que en el centro de todo esto hay una sola cosa: el amor de Dios. El amor de Dios es la razón de todo, por eso Él creó. Es así que Dios se convirtió en la persona de Jesucristo. Es el motivo de la Eucaristía, es la razón de la iglesia. La Eucaristía no es solo una idea. La Eucaristía es una persona que se puede encontrar. Eso no significa que no podamos luchar con ello, pero miramos el plan de la salvación de Dios con fe, y con San Pedro decimos: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esto cambiará tu vida, te lo prometo. Ha cambiado la mía y mi experiencia no es la única porque el amor de Dios es transformador. No hay otra manera de hacerlo. Y así venimos a la mesa del Señor, nuestra mesa familiar, y lo recibimos bajo las apariencias de pan y vino. ¿Y qué pasa? Somos transformados, recibimos la propia vida de Dios, recibimos su amor. ¿Y eso qué? Para que también nosotros salgamos y participemos de nuestra propia salvación y también continuar la obra del amor de Dios en el mundo, en nuestros propios cuerpos. Recibimos el amor de Dios para que podamos ser comunicadores de ese amor por su gracia al mundo entero.